Quería casarme con él más que cualquier otra cosa en este mundo. Me puse el vestido blanco, sostuve las flores entre mis manos temblorosas y caminé hacia el altar con el corazón lleno de sueños. Pero Fabio escondía algo tan oscuro, tan retorcido, que cuando lo descubrí, el suelo desapareció debajo de mis pies. No fue una mentira pequeña, no fue un error de juventud. Lo que él me ocultó durante años destruyó todo lo que yo creía que era real. Y lo peor es que la persona que me ayudó a descubrirlo fue alguien a quien yo jamás hubiera sospechado. Yo me llamo Juliana. Tenía 22 años cuando Fabio me pidió que fuera su esposa. Y en ese momento pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Vivíamos en un pueblo pequeño del interior, de esos donde todos se conocen, donde los secretos duran poco y las habladurías vuelan más rápido que el viento. Mi mamá siempre decía que en los pueblos chicos no hay lugar para los secretos, pero estaba equivocada, porque el secreto de Fabio sobrevivió años, décadas, enterrado tan hondo que yo caminé encima de él sin saberlo. Construí mi vida encima de él sin saberlo. Dormí al lado del hombre que lo guardaba sin saberlo. Éramos novios desde que yo tenía 16 años. 6 años juntos antes de que él se arrodillara en el patio de la casa de mis padres, un domingo por la tarde, con el sol cayendo anaranjado sobre las flores del jacarandá, y sacara del bolsillo del pantalón una cajita pequeña de terciopelo azul. Mi papá estaba sentado en la mecedora. Mi mamá asomó la cabeza por la ventana de la cocina cuando escuchó mi grito de alegría. Era todo tan perfecto que dolía. Era todo tan perfecto que tendría que haberme desconfiado. Fabio era el tipo de hombre que hacía que las madres suspiraran con alivio cuando sus hijas lo llevaban a casa. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa que llegaba primero que sus palabras. Trabajaba con su padre en la ferretería familiar desde que salió de la secundaria. Era conocido como un muchacho serio, responsable, de los que llegan a la hora acordada y saludan a los ancianos en la calle. En el pueblo lo querían, y yo lo amaba con esa intensidad ciega que solo se tiene cuando una es joven y todavía cree que el amor es suficiente para conocer a alguien. La propuesta me tomó por sorpresa, aunque llevábamos años hablando de casarnos algún día. Hay una diferencia enorme entre el algún día que flota en el aire de las conversaciones de novios y el momento en que ese anillo frío toca el dedo de tu mano derecha y te das cuenta de que algún día llegó. Yo lloraba. Él sonreía. Mi mamá lloraba también desde la ventana. Mi papá se levantó de la mecedora y le apretó la mano a Fabio con esa firmeza callada que los hombres de su generación usaban para decir lo que no sabían poner en palabras. La boda se fijó para 10 meses después. 10 meses de preparativos, de listas interminables, de visitas a la costurera, de discusiones sobre el menú y el salón y los invitados. Mi mejor amiga, Graciela, fue la primera en saberlo, antes que nadie, antes que mi propia hermana. Graciela y yo nos conocíamos desde los 7 años, cuando ella llegó al colegio nuevo con las trenzas apretadas y la mochila más grande que ella misma, y algo en su forma de mirarme hizo que yo me acercara y le preguntara cómo se llamaba. Desde ese día fuimos inseparables. Ella era la madrina elegida para mi boda, la persona en quien yo confiaba los ojos cerrados. Los primeros meses de compromiso fueron los más hermosos de mi vida. Fabio me llevaba flores los jueves, sin falta, sin excusa. Venía a cenar los viernes a casa de mis padres y se quedaba hasta tarde ayudando a mi papá con los crucigramas del diario. Los domingos íbamos a misa juntos y después caminábamos hasta la plaza y comprábamos helado, aunque hiciera frío, porque a los dos nos gustaba el helado independientemente del clima. Era una vida tranquila, predecible, dulce. Era exactamente la vida que yo había soñado desde chica. Pero hay algo que aprendí con los años, algo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando era joven. La tranquilidad no siempre es paz. A veces la tranquilidad es la superficie de algo que está podrido por debajo. A veces la vida que parece predecible esconde una corriente subterránea que ya está arrastrando todo hacia un lugar que todavía no puedes ver. Yo vivía en esa superficie. Yo respiraba ese aire tranquilo, sin saber que debajo del suelo, donde ponía los pies, había algo que esperaba el momento de salir. El primer signo llegó 4 meses antes de la boda. Fue tan pequeño que casi lo pasó por alto. Casi. Fabio había ido a la ciudad capital a hacer unos trámites relacionados con la ampliación del negocio de su padre.
Debía estar de vuelta el jueves por la tarde, pero llamó el jueves por la mañana para decir que los trámites se habían complicado y que volvería el viernes. Nada extraordinario. Estas cosas pasan. Los trámites se complican. Los plazos se extienden. La burocracia no tiene horario. Lo que fue raro fue su voz, no lo que dijo. Su voz. Había algo en el tono, algo en la cadencia de las palabras, que no era del todo Fabio. Como si estuviera leyendo un texto que alguien le había escrito en lugar de hablarme a mí, su novia de 6 años, la mujer con quien iba a casarse en 4 meses. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que estaba cansado, que los trámites lo habían agotado. Colgamos. Yo me quedé mirando el teléfono durante unos segundos que se sintieron más largos de lo que eran. Le conté a Graciela esa misma tarde. Estábamos en su casa, revisando catálogos de centros de mesa para la boda, y le dije: «Fabio llamó raro hoy». Ella levantó la vista del catálogo y me miró con esa atención total que ella tenía, esa forma de mirarte como si en ese momento fueras la única persona en el mundo. «¿Raro cómo?», me preguntó. «No sé», le dije. «Raro». Ella asintió despacio. Volvió la vista al catálogo y dijo: «Los hombres a veces se ponen raros por el estrés del trabajo. No te preocupes». Yo acepté esa respuesta. En ese momento la acepté. Fabio volvió el viernes al mediodía. Llegó con un ramo de flores y una sonrisa, y me abrazó en la puerta de mi casa con una fuerza que me pareció casi desesperada, como si hubiera tenido miedo de perderme, y el abrazo fuera una forma de confirmar que seguía ahí. Le devolví el abrazo. Olía a su colonia de siempre, a ese aroma a madera y cítrico que yo asociaba con él desde siempre. Todo parecía normal, todo parecía bien. Y sin embargo, algo en mí, alguna parte muy pequeña y muy callada, guardó ese momento en un cajón que no volvería a abrir hasta mucho después. Los meses siguientes transcurrieron sin incidentes, o eso creía yo. Ahora, mirando hacia atrás con la claridad que dan los años y el dolor, puedo ver los signos que entonces ignoré. La vez que encontré un número desconocido en el registro de llamadas del teléfono fijo de la casa de sus padres, donde yo había ido a buscar a Fabio una tarde y nadie había atendido. La vez que mencioné el nombre de una mujer que alguien había nombrado en su presencia y vi cómo algo cruzaba su cara muy rápido, algo que él controló en una fracción de segundo, pero que estuvo ahí. La vez que llegué a la ferretería a sorprenderlo al mediodía y el empleado más joven, un chico de 17 años llamado Rodrigo, me miró con una expresión que no supe leer en ese momento, pero que ahora sé que era lástima. Pero uno ve lo que quiere ver. O peor, uno no ve lo que el amor le ha enseñado a no mirar. Yo estaba enamorada. Yo estaba planeando mi boda. Yo estaba eligiendo flores y encargando el pastel y decidiendo si poner mesas redondas o rectangulares en el salón. No tenía espacio en mi cabeza ni en mi corazón para la sospecha. O si lo tenía, me negaba a habitarlo. Fue Graciela quien me lo dijo. No de una vez, no de golpe, no con crueldad. Lo hizo de la única manera en que Graciela hacía las cosas difíciles. Despacio, con cuidado, como quien va deshaciendo un nudo muy apretado sin querer romper el hilo. Faltaban 2 meses para la boda. Yo estaba haciendo la última prueba del vestido en la casa de la costurera cuando Graciela, que estaba sentada en una silla detrás de mí mirándome en el espejo, dijo de repente: «Juliana, necesito decirte algo». El tono de su voz hizo que mi corazón se detuviera un segundo. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, con esa seriedad que ella reservaba para los momentos que importaban de verdad, con esa ausencia de color en las palabras que significaba que lo que venía no tenía nada de liviano. La costurera estaba ajustando el dobladillo. Yo la miré en el espejo. Ella se levantó de la silla. «Afuera», dijo solamente. Y salimos. Nos sentamos en el pequeño jardín de la costurera, entre macetas de geranios rojos y una bugambilia que trepaba por la pared blanca. Yo todavía tenía puesto el vestido de novia. El sol de la tarde caía sobre el encaje y lo hacía brillar. Graciela se sentó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas y me miró a los ojos con una expresión que jamás le había visto antes. Era una mezcla de amor y de dolor que me heló la sangre antes de que dijera una sola palabra. «Hay algo que tienes que saber sobre Fabio», dijo. Y entonces el mundo que yo conocía empezó a deshacerse. Graciela me contó que 3 semanas antes había ido a la ciudad capital a visitar a una prima que vivía allá, que en la ciudad
en un restaurante donde fue a almorzar con su prima, había visto a Fabio. No solo a Fabio con una mujer, sentados en una mesa pequeña junto a la ventana, inclinados el uno hacia el otro con esa proximidad que no se tiene con una compañera de trabajo ni con una amiga. La mujer le había puesto la mano sobre la de él encima de la mesa. Él no la había apartado. Escuché todo esto con una calma que era en realidad la ausencia completa de sensación, como cuando te golpeas muy fuerte en algún lugar y por un momento no sientes nada y sabes que el dolor viene pero todavía no llegó. Graciela hablaba y yo la escuchaba, y el sol seguía cayendo sobre el encaje del vestido, y los geranios seguían siendo rojos, y la bugambilia seguía trepando por la pared. ¿Estás segura?, le pregunté cuando terminó. Sí, dijo ella. Esperé 3 semanas para contártelo porque quería estar absolutamente segura antes de decirte algo así. Volví al día siguiente. Los vi de nuevo. 2 veces. Los había visto 2 veces. Eso significaba que no fue un encuentro casual. No fue una coincidencia. No fue la prima de alguien que Fabio conocía y a quien le daba la mano por educación. Eso significaba un patrón. Eso significaba algo que ya existía antes de que Graciela los viera. ¿La conociste? ¿Sabes quién es?, pregunté. Graciela dudó. Y esa duda me dijo más que cualquier palabra. Su prima me contó algo, dijo finalmente. Dice que esa mujer se llama Marcela, que vive en la ciudad desde hace 2 años, pero que es de acá, de nuestro pueblo, que se fue cuando éramos chicas. Pausa. Juliana. Dicen que Fabio y ella eran novios antes de que ustedes empezaran a salir. Me quedé en silencio. El jardín de la costurera seguía siendo el mismo jardín, con los mismos geranios y la misma bugambilia, pero algo había cambiado en el aire. Algo había cambiado en la luz, y yo sabía que ese momento iba a quedar marcado en mi memoria para siempre. El momento en que todo empezó a romperse. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama con los ojos abiertos en el techo, repasando 6 años de recuerdos con una lupa nueva, buscando en cada uno de ellos lo que no había querido ver. La vez que preguntó qué había hecho ese fin de semana en que yo había ido con mi familia a visitar a los abuelos y él había quedado solo en el pueblo. La vez que encontré en su billetera una nota pequeña doblada en 4, escrita a mano, con una letra que no era la mía, que decía solamente «Gracias por todo», y que él me explicó era de un cliente de la ferretería al que había ayudado con una entrega complicada. La vez que su madre, la señora Estela, me había mirado en Navidad con una expresión extraña que yo había interpretado como cansancio, pero que quizás era otra cosa. Al día siguiente llamé a Fabio y le dije que quería verlo, que fuera a mi casa esa tarde. Él llegó puntual, como siempre, con esa sonrisa que yo había amado durante 6 años y que ahora miraba con ojos nuevos y dolorosos, buscando en ella la grieta por donde se escondía lo que no me estaba diciendo. Nos sentamos en la sala. Mi mamá estaba en la cocina, pero yo le había pedido que nos dejara solos. No le pregunté directamente. Todavía no. Primero lo observé. Lo escuché hablar de su día, de la ferretería, de un pedido grande que habían recibido de una constructora de la ciudad. Lo escuché y lo miré y traté de encontrar en él al hombre que conocía. El hombre en quien había confiado ciegamente durante 6 años. Estaba ahí, o parecía estar ahí, y eso me hizo sentir, por un momento brevísimo y traicionero, que quizás Graciela había malinterpretado lo que vio, que quizás había una explicación. «Fabio», dije finalmente, cuando hubo una pausa en su conversación. «¿Conoces a alguien que se llama Marcela? ¿Del pueblo?» Lo que pasó en su cara en ese momento fue la respuesta más honesta que jamás me dio. Antes de que abriera la boca, antes de que eligiera sus palabras, su cara habló. Un destello, una fracción de segundo de algo que era miedo puro, desnudo, sin máscara. Y después, en menos tiempo del que yo tardé en parpadear, volvió a ser él. O volvió a ser la versión de él que me mostraba a mí. «¿Marcela?», repitió, con una confusión perfectamente fabricada. «Hay varias Marcelas en el pueblo, Juliana. ¿A cuál te referís? A la que vivía acá y se fue a la ciudad. La que era tu novia antes de que empezáramos a salir». Silencio. 2 segundos. 3. En esos 3 segundos vi cómo Fabio calculaba. Vi cómo el hombre que conocía elegía su camino. «Eso fue hace muchísimos años», dijo. «Éramos chicos. Ella se fue y no volvimos a hablar.
¿Por qué me preguntas eso? Porque alguien te vio con ella en la ciudad la semana pasada. Otro silencio, más largo, y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. No una sonrisa de culpa descubierta ni una sonrisa de alivio. Una sonrisa de condescendencia, pequeña y controlada, que me dijo más sobre quién era realmente Fabio que todo lo que había visto en 6 años. ¿Alguien me vio? Dijo. Juliana, la ciudad es grande, pero los chismes de pueblo llegan a cualquier parte, ¿no? Meneó la cabeza despacio. Sí, me crucé con Marcela. Fue completamente casual. Estábamos en el mismo restaurante por coincidencia. Tomamos un café juntos porque sería muy maleducado no hacerlo después de tantos años. Eso es todo. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta tranquilidad, como si fuera la cosa más normal del mundo, encontrarse con una exnovia en otra ciudad y no mencionarlo. Sentarse juntos en una mesa pequeña junto a la ventana. Dejar que ella le pusiera la mano encima de la tuya, sin apartarla. Le dije lo que Graciela había visto, que no había sido una vez, sino 2 días seguidos. Su cara no cambió. Me explicó que habían vuelto a encontrarse al día siguiente por casualidad también, que la ciudad era más chica de lo que parecía, que no era nada. Yo me quedé mirándolo, y por primera vez en 6 años lo miré como a un extraño. Fabio, dije, despacio, midiendo cada palabra. Si no era nada, ¿por qué no me lo contaste? No tuvo respuesta inmediata para eso. Y esa ausencia de respuesta, ese silencio de 3 segundos, valió más que cualquier explicación que hubiera podido darme. Me dijo que no lo había contado porque sabía que yo me iba a poner así, que iba a malinterpretar algo que no tenía ninguna importancia, que esto era exactamente el tipo de drama que él había querido evitar. Me dijo que yo estaba siendo irracional. Me dijo que confiara en él, que llevábamos 6 años juntos, que en 4 meses nos íbamos a casar, que no iba a destruir todo eso por una exnovia con quien había tomado un café. Me habló durante 1 hora, y era tan bueno hablando. Tenía esa habilidad de los hombres que han mentido mucho, hacer que tus dudas parezcan el problema, hacer que tu desconfianza sea la herida que hay que sanar en lugar de lo que la causó. Cuando se fue esa noche, yo estaba confundida. No convencida, pero confundida. Había algo en mí que seguía sabiendo. Una certeza pequeña y quieta que se negaba a apagarse. Pero también había una parte de mí, la parte que amaba a ese hombre. La parte que llevaba 6 años construyendo una vida con él, que quería desesperadamente creer que era nada. Esa semana fue la peor de todo el período del noviazgo. Me moví entre la duda y la certeza como quien camina en una cuerda floja sobre un precipicio que no puede ver. Hablaba con Graciela todos los días. Ella no me presionaba, no me decía qué hacer. Simplemente estaba ahí, en la otra punta del teléfono, escuchando, siendo la única persona en el mundo con quien yo podía ser completamente honesta sobre lo que estaba sintiendo. ¿Qué querés hacer?, me preguntó un día. No sé, le dije. Una parte de mí quiere creerle. ¿Y la otra parte? Silencio mío. La otra parte sabe que lo que me contó no cierra. Graciela no dijo nada más en ese momento, pero lo que hizo después, sin decirme nada, fue ir de nuevo a la ciudad. Fue por su cuenta, sin decirme que iba, porque sabía que si me lo decía, yo le iba a pedir que no fuera, que lo dejara estar, que quizás Fabio tenía razón y era todo un malentendido. Fue, y cuando volvió, me llamó y me pidió que fuera a su casa. La cara que tenía cuando abrió la puerta me dijo todo antes de que empezaras a hablar. Me quedé cerca del restaurante ese. Me dijo cuando estuvimos sentadas en su cuarto, con la puerta cerrada. Esperé. Aparecieron los dos. Esta vez no se quedaron en el restaurante. Caminaron. Entraron a un edificio de departamentos. Me quedé muy quieta. ¿Cuánto tiempo estuvieron adentro? Graciela bajó la vista. Más de 2 horas. El ruido que hice no fue un llanto. No todavía. Fue algo anterior al llanto. Algo que viene de un lugar más hondo. Un sonido que nunca me había salido antes y que espero no volver a hacer nunca más. Graciela me abrazó y yo me quedé en ese abrazo sin poder moverme, con la cabeza en su hombro y ese sonido extraño escapándose de mi garganta. Y afuera la noche caía sobre el pueblo y las luces de las casas se encendían una por una y yo pensaba, toda esa gente allá afuera está en su vida normal. Yo también estaba en mi vida normal hace una semana. Y ya no sé dónde estoy. Esa noche decidí que necesitaba saber más
No confrontar a Fabio todavía, saber más. Necesitaba entender qué era lo que estaba pasando realmente. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? ¿Quién era esa mujer en la vida de Fabio? Necesitaba la verdad completa antes de poder hacer algo con ella. La semana siguiente hice algo que jamás hubiera pensado que era capaz de hacer. Llamé a la señora Estela, la mamá de Fabio. La llamé con un pretexto relacionado con los preparativos de la boda, algo sobre la lista de invitados de la familia de él, que necesitaba completar. La señora Estela era una mujer pequeña, de movimientos rápidos y voz suave, que me trataba con un cariño que yo siempre había interpretado como genuino. La cité a tomar el té en la confitería del centro. Llegó con su bolsa de cuero marrón que siempre llevaba y su vestido de flores celestes, y me sonrió desde la puerta con esa sonrisa tan parecida a la de su hijo, que me dolió verla. Nos sentamos, pedimos el té, hablamos durante 20 minutos de la boda, de los invitados, de quién iba a sentarse con quién, y entonces, en un momento de silencio entre una cosa y otra, decidí que no tenía tiempo para rodeos. Señora Estela, dije, con una voz que era más tranquila de lo que me sentía, ¿usted conoce a Marcela? La señora Estela no hizo lo que había hecho Fabio. No fingió confusión. No me preguntó cuál Marcela. Bajó la taza de té con un movimiento muy cuidadoso sobre el plato, como si necesitara concentrarse en ese gesto para no tener que mirarme a los ojos de inmediato. Y cuando levantó la vista, lo que vi en su cara no era la cara de alguien que escucha ese nombre por primera vez. ¿Por qué me preguntas eso, Juliana?, dijo despacio. Porque necesito saber la verdad, dije. Usted me conoce desde hace 6 años. Usted sabe que no soy de hacer escándalos, ni de inventar problemas donde no los hay. Necesito saber qué es lo que está pasando con su hijo antes de casarme con él. La señora Estela miró por la ventana de la confitería hacia la calle. Afuera, la vida del pueblo seguía su ritmo tranquilo de siempre. Pasó una señora con un carrito de compras. Pasó un chico en bicicleta. El mundo exterior completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo en esa mesa pequeña, entre una taza de té y un bizcocho que ninguna de las dos había tocado. Cuando me miró de nuevo, tenía una expresión que no era exactamente culpa, pero era algo muy cercano. Era la expresión de alguien que ha guardado algo durante mucho tiempo y ya no sabe si puede seguir sosteniéndolo. Marcela y Fabio, empezó con voz muy baja, tan baja que yo tuve que inclinarme hacia adelante para escucharla. Fueron novios durante 3 años, desde que Fabio tenía 15, hasta que ella se fue del pueblo. A los 18, fue ella quien se fue, no él. Él no quería que se fuera. Asentí, eso ya lo sabía. Eso era la parte que Graciela me había contado. Lo que Fabio nunca te dijo, continuó la señora Estela, y su voz bajó todavía más, hasta casi desaparecer. Es que Marcela no se fue sola. Silencio. El ruido de fondo de la confitería, el choque de platos, las conversaciones de otras mesas, todo se volvió lejano y borroso. ¿Cómo que no se fue sola?, dije. La señora Estela volvió a mirar por la ventana. Se fue con el hijo de Fabio, con el bebé que estaba esperando cuando se fue. El mundo se detuvo. Tardé varios segundos en ser capaz de decir algo. El té se enfriaba en la taza. La señora Estela seguía mirando por la ventana con esa expresión de alguien que acaba de soltar algo muy pesado y todavía no sabe si fue lo correcto. ¿Fabio tiene un hijo?, dije, y mi voz, al decirlo, era la voz de otra persona. Una persona que no reconocía. Un varón, dijo la señora Estela. Se llama Matías. Tendría 12 años. Pausa. Nosotros lo supimos cuando Marcela ya se había ido. Ella le mandó una carta a Fabio diciéndoselo. Que estaba embarazada. Que no quería criar al niño en el pueblo. Que se iba a la ciudad donde nadie la conocía. Que no quería que él se involucrara. ¿Y Fabio aceptó eso?, pregunté. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Simplemente aceptó que su hijo creciera sin él? ¿Y no dijo nada? La señora Estela apretó la taza entre sus manos pequeñas. Al principio lo enloquecía. Quería ir a buscarla. Quería conocer al niño. Pero Marcela amenazó con mudarse a otra ciudad, con desaparecer por completo si él aparecía. Y yo, le aconsejé que lo dejara estar, que rehizo su vida, que tuviera su familia acá, con alguien que lo amara de verdad. Me miró entonces con algo que solo puedo describir como vergüenza. Con vos, Juliana, te lo digo con toda la honestidad que me queda.
Le aconsejé que empezara a salir con vos y que dejara ese pasado atrás. Yo me levanté de la mesa. No lo planeé. Simplemente mi cuerpo tomó la decisión antes de que mi cabeza pudiera intervenir. Me levanté, agarré mi cartera y salí de la confitería sin decir nada más. Caminé 3 cuadras sin saber a dónde iba, con el sol de la tarde cayendo sobre mis hombros y el sonido del pueblo a mi alrededor como si viniera desde muy lejos, desde otro mundo. Me detuve en la esquina de la plaza, apoyé la mano en el tronco de un árbol y respiré. Afuera, adentro, afuera. El árbol era real, el suelo era real, el dolor que empezaba a crecer en mi pecho era real. Todo lo demás, los 6 años de noviazgo, la propuesta bajo el jacarandá, el vestido de novia en la casa de la costurera, el salón reservado, el pastel encargado, todo eso se había convertido de repente en algo que necesitaba ser revisado desde el principio. Fabio tenía un hijo de 12 años que yo no sabía que existía. Un hijo que había crecido sin padre porque Fabio había elegido, o lo habían convencido de elegir, dejar que así fuera. Y Marcela, la madre de ese niño, había vuelto a sus vidas. O quizás nunca había salido del todo de la vida de Fabio. Y él, en lugar de contarme todo esto, había seguido adelante con nuestro compromiso. Había seguido sacando flores los jueves y ayudando a mi papá con los crucigramas y caminando conmigo a la plaza los domingos a comprar helado. Con ese secreto enterrado tan hondo que yo ni siquiera había sabido que estaba buscando algo. Llamé a Graciela desde esa esquina. Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé dijo, ¿qué necesitas ahora mismo? No qué iba a hacer. No cómo me sentía. ¿Qué necesitaba? Esa es Graciela. Esa ha sido siempre Graciela. Necesito ver a Fabio, dije. Necesito que me lo diga él. ¿Estás segura? Sí. ¿Querés que vaya con vos? No. Esto lo tengo que hacer sola. Lo llamé y le dije que fuera a la plaza, que necesitaba hablar con él. Llegó 20 minutos después, con esa cara de preocupación que ponía cuando algo estaba mal, y cuando me vio sentada en el banco frente a la fuente con esa quietud que yo misma podía sentir en todo mi cuerpo, me preguntó qué pasaba. Estuve hablando con tu mamá, dije. Vi como algo se movía debajo de su cara, algo que intentó controlar y no pudo del todo. ¿Con mi mamá? ¿De qué? De Marcela, del bebé, de Matías. El nombre del niño en mi boca hizo lo que ninguna otra cosa había podido hacer. Rompió el control de Fabio. No dramáticamente, no con un estallido. Lo rompió de una manera mucho más reveladora. Con los ojos. Fabio tenía los ojos fijos en los míos, y en el momento en que dije el nombre de su hijo, algo se apagó en ellos, algo se dio, y lo que quedó no era culpa exactamente, ni alivio, ni miedo. Era algo que no tenía nombre, pero que yo reconocí inmediatamente, porque era la verdad. La verdad sin disfraz, sin cálculo, sin los 6 años de práctica con que me había estado mirando hasta ese momento. Se sentó a mi lado en el banco. No dijo nada por un momento largo. La fuente hacía su ruido de agua, y un par de palomas caminaban en el suelo frente a nosotros, y una señora cruzaba la plaza con un niño de la mano. ¿Cuándo ibas a contarme?, le pregunté. Silencio. ¿Ibas a contarme alguna vez? Más silencio. Y entonces, con una voz que no era la voz que me hablaba normalmente a mí, una voz más baja y más cansada, y más verdadera, dijo, no lo sé, Juliana. Honestamente no lo sé. Al menos eso fue honesto. Quizás lo único completamente honesto que me dijo en toda esa conversación. Me contó todo. Esta vez, sin control, sin elecciones estratégicas de qué revelar y qué esconder. Me contó de Marcela, de los 3 años de noviazgo, de la carta que llegó 3 semanas después de que ella se fuera anunciando el embarazo, de la desesperación que había sentido, del viaje que había hecho a la ciudad para buscarla, y que ella había rechazado en la puerta del departamento donde vivía, sin dejarlo entrar, con el embarazo todavía invisible bajo la ropa. De los meses siguientes en que había esperado noticias que no llegaron, del momento en que su madre le había dicho que era hora de seguir adelante, de cómo había seguido adelante. Me contó que yo había llegado a su vida en el momento en que él más lo necesitaba, que lo que sentía por mí era real, que nunca había dudado de eso, pero que Marcela, ese pasado, esa parte de su historia, había seguido existiendo en algún lugar dentro de él, aunque quisiera que no fuera así, y que cuando ella lo había contactado meses atrás,
Cuando ella había vuelto al pueblo y había querido que se encontraran, él había ido porque no había podido no ir. ¿Por qué volvió?, pregunté. Fabio tardó en responder. Matías quiere conocerme. Tiene 12 años y le preguntó a su madre quién era su padre, y ella le dijo, y ahora él quiere conocerme. El niño quería conocer a su padre. Ese dato, ese detalle que era un ser humano de 12 años con un nombre y un deseo completamente razonable de saber quién lo había traído al mundo, cambió algo en mí. No suavizó lo que Fabio había hecho. No borraba los 6 años de silencio, ni las visitas a la ciudad, ni que me hubiera mirado a los ojos esa primera noche en mi sala y mentido con la misma cara con que me decía que me amaba. Pero añadió una dimensión a la historia que no era simple, que no cabía en la categoría fácil de traición, y nada más. ¿Lo vas a conocer?, pregunté. Quiero conocerlo, dijo. Es mi hijo. Asentí. Eso no podía discutirlo. Un hombre quería conocer a su hijo. Eso, en sí mismo, no era un crimen. Lo que era un crimen era todo lo que había hecho alrededor de eso. El silencio, las mentiras, los años de vivir conmigo como si esa parte de su historia no existiera, como si Matías no existiera, como si Marcela no existiera. ¿Y ella?, dije finalmente. ¿Qué hay entre ustedes ahora? Y aquí fue donde Fabio volvió a fallar. No en las palabras, en el tiempo que tardó en decirlas. 3 segundos demasiado largos para una respuesta que debería haber sido inmediata. Nada, dijo. Solo el niño. Yo lo miré durante un momento. Y supe, con esa certeza pequeña y quieta que había estado conmigo desde el principio, que no era verdad. Me levanté del banco, recogí mi cartera, y le dije algo que no había planeado decir, algo que salió de ese lugar en mí que todavía sabía, a pesar de todo, lo que quería. Necesito tiempo para pensar. Y me fui. Las 2 semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida hasta ese momento. Vivía en mi casa, en mi cuarto de siempre, en la casa de mis padres que olía a guiso los mediodías y a café por las mañanas, y todo era exactamente igual a como había sido siempre. Y sin embargo yo era una persona diferente en esa casa familiar. Mis padres sabían que algo pasaba. Mi mamá me lo preguntó con los ojos antes de preguntármelo con palabras, y cuando lo preguntó con palabras, le dije que Fabio y yo estábamos pasando por un momento difícil y que necesitaba pensarlo. Ella asintió y no preguntó más. Eso fue un regalo. Graciela venía a verme todos los días. A veces hablábamos durante horas. A veces nos sentábamos en el patio de atrás de mi casa, sin decir casi nada, mirando el jardín y los pájaros y el cielo que cambiaba de color mientras la tarde se convertía en noche. Ella no me decía qué hacer. Jamás me dijo qué hacer. Solo estaba ahí, y eso, en ese periodo de mi vida, fue lo más importante que nadie pudo darme. Fabio llamaba todos los días, le contestaba a veces, no siempre. Cuando hablábamos, él era diferente. La máscara que yo no había sabido ver antes ya no estaba, o estaba menos, y el hombre que me hablaba era alguien más complicado, y más humano, y más doloroso que el Fabio que yo había conocido. Me contaba de Matías, de las conversaciones que había empezado a tener con Marcela sobre cómo organizar un primer encuentro. Me contaba de los 12 años de culpa silenciosa que había cargado sin contárselo a nadie, del modo en que ese secreto había funcionado como un peso en su espalda, que había aprendido a ignorar, pero que nunca había desaparecido. Yo escuchaba, y lo que sentía al escucharlo era una mezcla imposible de cosas. Rabia, porque me había mentido. Dolor, porque lo amaba todavía, de esa manera terca e inconveniente en que uno ama a alguien que ya le hizo daño. Compasión, a pesar de todo, porque la historia de Matías era la historia de un niño que había crecido sin padre, y eso no era culpa del niño. Y debajo de todo eso, muy adentro, una pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Podía construir una vida con un hombre que había probado ser capaz de vivir conmigo durante 6 años, con ese secreto intacto? La respuesta fue llegando despacio, no de un golpe, no en un momento de claridad dramática. Fue llegando de a poco, a lo largo de esas 2 semanas, a medida que yo me iba conociendo a mí misma, de un modo que antes no había necesitado. Fui descubriendo que tenía una columna vertebral que no sabía que tenía. Fui descubriendo que el amor, ese amor grande y ciego que le había tenido a Fabio, no era suficiente para tapar lo que había descubierto. Fui descubriendo, sobre todo, que yo merecía una historia entera,
no la mitad de la historia de alguien, no los silencios y los huecos de la historia de otro. Mi propia historia, entera, con alguien que pudiera contármela completa. Faltaban 6 semanas para la boda cuando llamé a Fabio y le pedí que nos encontráramos en la plaza de nuevo. El mismo banco frente a la fuente, las mismas palomas, el mismo ruido de agua. Se sentó a mi lado y me miró con esa cara nueva que tenía desde que todo había salido a la luz. Esa cara que era más él, pero que también era más difícil de mirar. Y antes de que pudiera decir nada, yo hablé. Le dije que lo amaba. Eso era verdad, y quería empezar con la verdad. Le dije que los 6 años que habíamos tenido juntos habían sido reales para mí, y que nada de lo que había descubierto podía quitarme eso. Le dije que entendía, aunque me costara, que la situación con Matías era complicada, y que él tenía una responsabilidad hacia ese niño que existía con independencia de lo que hubiera entre nosotros. Y entonces le dije que no podía casarme con él, no gritando, no llorando, aunque las lágrimas estaban ahí, guardadas, con voz tranquila, con las manos quietas sobre las rodillas, con ese extraño equilibrio que a veces nos da la pena cuando ya la hemos cargado sola durante suficiente tiempo y ya no pesa tanto porque nos hemos acostumbrado al peso. Le dije que no se trataba de Marcela, le dije que no se trataba de Matías, le dije que se trataba de los 6 años en que él había elegido, todos los días, no contarme. Cada mañana en que me había mirado y había elegido el silencio. Cada noche en que nos habíamos dormido juntos y él había guardado ese secreto entre nosotros, como una pared invisible que yo no sabía que estaba ahí. Eso era lo que yo no podía superar. No el secreto en sí mismo, sino la elección de mantenerlo. Fabio no discutió. Creo que en algún lugar lo esperaba. Asintió muy despacio, con la vista en las palomas que caminaban frente a nosotros. Y cuando levantó los ojos para mirarme, eran los ojos de alguien que sabe que está recibiendo exactamente lo que merece y que eso no lo hace menos doloroso. Lo entiendo, dijo. Y creo que era verdad. Me devolvió el anillo esa semana. O yo se lo pedí de vuelta. No recuerdo bien cuál de las dos cosas. El anillo volvió a la cajita de terciopelo azul y la cajita volvió a mi cajón, donde estuvo durante meses, hasta que un día lo saqué y se lo di a mi mamá para que lo guardara en algún lugar donde yo no pudiera verlo. La boda se canceló. Hubo que llamar al salón, al catering, a la costurera. Hubo que dar explicaciones que yo simplificaba en cambiamos de parecer, sin dar detalles, porque los detalles eran míos y de Fabio, y no le pertenecían a nadie más. Hubo que mirar a la gente en la calle con esa sensación de que todos saben pero nadie dice nada, que en los pueblos chicos es casi peor que si lo dijeran. Mi papá no preguntó nada hasta una semana después, cuando me encontró llorando en el patio al anochecer. Se sentó a mi lado en silencio, como hacía siempre con las cosas importantes, y cuando se le pasó el silencio apropiado, dijo solamente: ¿hiciste lo que te parecía correcto? Yo dije que sí. Él asintió. Y eso fue todo lo que necesitamos decir. Graciela estuvo conmigo todos los días de ese período que fue difícil de maneras que no siempre son fáciles de explicar. No fue el dolor grande y dramático de una tragedia. Fue el dolor cotidiano y sordo de rehacer una vida que uno creía construida. De pasar por delante de la ferretería de los padres de Fabio y tener que reorganizar la cara antes de entrar al almacén de enfrente. De llegar al final de cada día y darse cuenta de que había llegado al final sin derrumbarse y que eso, en sí mismo, era un logro. Los meses pasaron. Fabio se fue del pueblo un tiempo. A la ciudad, supuse que para estar cerca de Matías, mientras organizaba cómo ser su padre, a esta distancia de años perdidos. El pueblo habló, como siempre hablan los pueblos, y a mí llegaron versiones de la historia que eran parcialmente ciertas y parcialmente inventadas, como siempre son los chismes. Yo no corregí ni confirmé. Guardé silencio y seguí adelante. Los meses que siguieron a la cancelación de la boda fueron los más silenciosos de mi vida. No silenciosos en el sentido de paz, sino silenciosos en el sentido de vacío, como cuando se rompe algo en una habitación y el ruido cesa de golpe, y lo que queda es ese eco del ruido que ya no está. Yo había llenado los últimos 6 años con Fabio, con la idea de Fabio, con el futuro que creía que íbamos a tener juntos, y de repente ese espacio estaba vacío, y yo no sabía bien qué hacer con él. Me volqué al trabajo, daba clases de costura en mi casa,
algo que había empezado como un ingreso extra mientras esperaba casarme y que de repente se convirtió en el centro de mis días. Llegaban las alumnas los martes y los jueves por la tarde, mujeres de distintas edades con sus telas y sus hilos y sus ganas de aprender, y yo les enseñaba puntos y patrones y les hablaba de márgenes de costura y por dentro, mientras explicaba cómo hacer un dobladillo recto. Iba rehaciendo mi propia vida con la misma paciencia con que uno trabaja una tela difícil, puntada por puntada, sin apurar el proceso. Graciela seguía ahí, siempre Graciela. Lo que yo no sabía en ese período, lo que no descubriría hasta mucho después, era que Graciela estaba cargando su propia historia en paralelo a la mía, que mientras me acompañaba en mi proceso de sanar, ella guardaba algo que le pesaba cada vez más, algo que tenía que ver conmigo y con lo que había pasado, y que no había encontrado todavía el momento ni el modo de decirme. Pasaron 6 meses. En ese tiempo, Fabio volvió al pueblo, no para quedarse, sino de visita, y yo me lo crucé una tarde en la calle frente a la farmacia. Fue uno de esos encuentros inevitables en los pueblos chicos, de los que no hay forma de escapar con elegancia. Nos miramos. Él levantó la mano en un saludo quieto. Yo asentí. Y seguimos cada uno en nuestra dirección. 40 segundos, quizás. 40 segundos que contuvieron 6 años y una historia completa, y el peso de todo lo que se había dicho y todo lo que no se había dicho, y después nada más que la calle vacía y el sol de la tarde y mis propios pasos llevándome hacia adelante. Esa noche llamé a Graciela para contarle. Ella escuchó, dijo que me alegraba que hubiera podido manejarlo, y hubo algo en su voz, una tensión pequeña y distante, que yo noté pero no investigué. Estaba demasiado adentro de mi propio proceso para prestarle atención a algo que podía ser simplemente el cansancio de un día largo. Fue 2 semanas después cuando Graciela me llamó a las 10 de la noche y me pidió que fuera a su casa. La hora era inusual, la urgencia en su voz también. Me vestí y fui caminando las 4 cuadras que separaban nuestras casas bajo un cielo de invierno lleno de estrellas frías, con algo apretándose en el pecho que todavía no tenía nombre. Abrió la puerta antes de que yo tocara. Tenía los ojos rojos. Graciela, que en 30 años de amistad yo había visto llorar 3 veces, tenía los ojos rojos y una expresión que era una mezcla de vergüenza y alivio y miedo que nunca le había visto. La seguí adentro. Nos sentamos en la cocina, que era donde siempre teníamos las conversaciones importantes, en esa mesa de madera que conocía de toda la vida, bajo la luz amarilla de la lámpara que colgaba del techo. Ella puso las manos sobre la mesa y las miró durante un momento antes de levantar los ojos hacia mí. «Necesito contarte algo», dijo, «y necesito que me dejes terminarlo antes de que digas nada». Asentí, y entonces Graciela me contó lo que había guardado durante meses. Lo que había guardado, descubrí después, durante mucho más que meses. Me contó que ella sabía sobre Marcela antes de ir a la ciudad aquella primera vez. No lo había descubierto en el restaurante como me había dicho. Lo sabía desde antes. Lo sabía desde hacía 1 año y medio. Desde que la prima que vivía en la ciudad le había mencionado de pasada, en una conversación telefónica, que había visto a un chico del pueblo con una mujer y un niño en el parque, y que le había parecido conocido. La prima le había mandado una foto tomada desde lejos, borrosa, pero suficientemente clara. Graciela la había reconocido a él. Y había elegido no decirme nada. Me quedé muy quieta escuchándola. Afuera del ventana de la cocina, el invierno hacía su trabajo silencioso. Adentro, la lámpara amarilla seguía encendida y Graciela seguía hablando con esa voz de quien se ha preparado para decir algo durante mucho tiempo y ahora que lo está diciendo, no puede parar. Me contó que había callado porque no estaba segura, que la foto era borrosa, que no quería destruir mi felicidad basándose en algo que podía ser una confusión, que había esperado para tener certeza, que después, cuando la certeza llegó, había esperado más porque no sabía cómo decirlo, que los meses fueron pasando y la boda se fue acercando, y cada día que pasaba, el peso de saber se hacía más grande y más difícil de cargar. ¿Por qué me lo contás ahora?, le pregunté cuando ella terminó. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía, mucho más tranquila. Porque me lo preguntaste, en el fondo, la noche que Fabio te propuso matrimonio. Dijo, ¿te acordás?
Me dijiste que si alguna vez supieras algo que me afectara, me lo ibas a contar sin importar qué. Me lo preguntaste a mí, y yo te dije que sí, que por supuesto. Y después no cumplí. Sí me acordaba. Esa conversación había ocurrido días después del compromiso, en el patio de su casa, tomando mate. Una de esas conversaciones que tienen las amigas de verdad, sobre la honestidad y la lealtad, y lo que significa cuidar a alguien de verdad. Yo la recordaba perfectamente. ¿Cuánto tiempo sabías?, le pregunté. 1 año y 4 meses antes de contártelo. 1 año y 4 meses. Durante 1 año y 4 meses, mientras yo elegía flores y encargaba el pastel, y me probaba el vestido de novia, Graciela sabía y callaba. Mi mejor amiga, la persona en quien yo confiaba a los ojos cerrados, guardaba el secreto más importante de mi vida como si fuera suyo. El dolor que sentí en ese momento fue diferente al dolor que había sentido con Fabio. Con Fabio había habido algo que podía entender aunque no aceptar. La cobardía de un hombre atrapado entre 2 vidas. Esto era diferente. Esto era Graciela. Esto era 30 años de amistad, de confidencias, de noches largas y momentos difíciles, y todo lo que 2 personas construyen cuando crecen juntas desde los 7 años. Me levanté de la silla. Necesitaba estar de pie para decir lo que iba a decir. Graciela, dije, y ella me miró con esos ojos rojos que yo amaba desde que eran los ojos de una niña de 7 años con trenzas apretadas. No sé si puedo perdonarte esto ahora mismo. No sé si tengo esa capacidad en este momento. Ella asintió. No protestó. No buscó más explicaciones ni justificaciones. Simplemente asintió. Y eso, paradójicamente, fue lo más honesto que alguien me había dado en todo ese periodo. Necesito tiempo, dije. Lo sé, dijo ella. Salí de su casa y caminé de vuelta a la mía bajo las estrellas frías del invierno. Y pensé en la paradoja extraña que era mi vida en ese momento. Había perdido mi compromiso. Había perdido la versión de Fabio que creía conocer. Y ahora estaba a punto de perder a mi mejor amiga. No por maldad, no por crueldad, por el miedo que todos tenemos a hacer daño cuando lo que más queremos evitar en el mundo es hacer daño. El periodo que siguió fue el más solitario de mi vida adulta. Seguía viendo a Graciela porque en un pueblo chico es imposible no verse. Pero entre nosotras había una distancia nueva que ninguna de las 2 sabía cómo cruzar todavía. Nos saludábamos, a veces tomábamos un café, pero la intimidad de siempre, esa confianza total que no necesita palabras, estaba rota, y las 2 lo sabíamos, y ninguna de las 2 sabía cómo repararla. Mis clases de costura crecieron. Empecé a tener más alumnas, a hacer encargos, a ocupar mis días con el ruido de las máquinas y las conversaciones de las mujeres que venían a aprender, y que, sin saberlo, me fueron devolviendo algo de mí misma con sus presencias. Hay algo sanador en trabajar con las manos. Hay algo que ancla al presente, al momento concreto y real, cuando los dedos tocan la tela y la aguja va y viene, y el hilo une lo que estaba separado. Fue en una de esas clases donde conocí a Carmen. Carmen tenía 62 años y había venido a mi clase porque su nieta se iba a casar y ella quería hacerle un regalo especial, algo bordado a mano. Y no sabía bordar, pero quería aprender. Era una mujer de voz grave y risa fácil, con el pelo completamente blanco y una manera de mirar a la gente que hacía sentir que realmente te veía. Venía los martes, siempre puntual, siempre con su tela perfectamente doblada en la bolsa y sus anteojos colgando de una cadena en el cuello. Un martes, después de que las otras alumnas se fueron, Carmen se quedó terminando un punto mientras yo ordenaba los materiales. Sin levantar los ojos de su bordado, me dijo: «Vos tuviste un año difícil». No era una pregunta. Lo dijo como quien observa el clima. «¿Cómo sabe?», le pregunté. «Uno lo ve», dijo. «Hay cierta manera en que la gente que ha pasado por mucho dolor trabaja con las manos, con más cuidado del necesario, como si cada puntada fuera importante de una manera que no tiene que ver con la tela». Me senté frente a ella, y no sé por qué. Quizás porque era una mujer mayor que no era parte de mi mundo cotidiano. Quizás porque tenía esa manera de escuchar sin juzgar. Le conté. No todo. Lo suficiente. Le conté sobre el compromiso y el secreto y la decisión. Le conté sobre Graciela. Carmen escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, bajó su bordado sobre la mesa y me miró por encima de los anteojos. «¿Querés saber lo que pienso o querés que te diga que todo va a estar bien?»,
preguntó. Lo que piensa, dije. Tu amiga cometió un error gravísimo, dijo. Pero lo cometió por amor a vos. Eso no lo justifica, pero lo explica. La pregunta que tenés que hacerte no es si te merece como amiga. La pregunta es si vos podés vivir sin ella. Me quedé en silencio pensando en eso. ¿Podés?, insistió Carmen. No podía. Esa era la verdad que yo había estado evitando. Podía vivir sin Fabio. Lo estaba haciendo. Me dolía y era difícil, pero podía. Pero la idea de vivir sin Graciela tenía un peso diferente, una textura diferente, que no se parecía a ninguna otra pérdida que había conocido. Esa noche fui a la casa de Graciela. Ella abrió la puerta y me miró con una expresión que era exactamente la que yo sentía. Esperanza mezclada con miedo, mezclada con el peso de algo que ha estado demasiado tiempo sin resolverse. No te perdono todavía, le dije desde la puerta, pero tampoco quiero perderte. Y creo que podemos encontrar la manera de ir de un lugar al otro, si las dos queremos. Graciela no dijo nada. Abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado. Yo entré. Nos sentamos en la cocina de siempre, bajo la lámpara de siempre, y pedimos el perdón, y lo fuimos construyendo despacio, como se construyen las cosas que valen la pena, sin apuro, con paciencia, aceptando que el proceso tiene su propio tiempo. El perdón a Graciela tardó meses en ser completo. No fue una decisión que tomé una vez, y listo. Fue algo que elegí todos los días, algunos días con más facilidad que otros, hasta que un día me di cuenta de que ya no me costaba elegirlo, de que algo en mí había terminado de soltar. No sé exactamente cuándo ocurrió. Esas cosas no tienen un momento preciso. Simplemente en algún punto la herida se había vuelto cicatriz. Con Fabio no hubo reconciliación. No en ese sentido. Lo que hubo fue algo más sutil y más difícil de nombrar. Una comprensión, con el tiempo, de que era un hombre complicado que había tomado decisiones equivocadas por razones que no eran completamente malas. Eso no lo convertía en el hombre con quien yo podía construir mi vida, pero sí le devolvía su humanidad, y eso me alivió de un peso que no sabía que cargaba, el peso del rencor puro, que es muy pesado, y no te deja las manos libres para nada más. Supe por el pueblo que Fabio había establecido una relación con Matías, que viajaba a la ciudad una vez por mes para verlo, que el niño, dicen, tenía su misma sonrisa. Supe también que entre Fabio y Marcela no hubo reconciliación romántica, que lo que había parecido ser entre ellos, en ese período de visitas, era más bien la intensidad de dos personas que comparten un hijo y se reencuentran después de años y no saben bien cómo manejarlo, pero que al final habían encontrado la manera de ser padres juntos sin ser pareja. Esa información llegó a mí de manera indirecta, a través de los canales inevitables del pueblo chico, y cuando llegó yo ya estaba en un lugar diferente. Ya era otra persona, o la misma persona más entera, que había aprendido a habitar su propia vida, sin necesitar que la historia de Fabio tuviera una resolución particular para que la suya tuviera sentido. 2 años después de cancelar la boda, algo cambió en mí de una manera que no esperaba. No fue dramático. Fue como cuando después de un invierno muy largo, llega un día en que el sol calienta de verdad y uno se da cuenta de que ya no tiene frío. No que el frío fue pasando gradualmente, sino que de repente ya no está. Así fue. Un día me desperté y el peso que había cargado desde aquella tarde en el jardín de la costurera, con el vestido de novia puesto, no estaba. O estaba, pero lo suficientemente liviano como para no ser una carga. Empecé a salir más, a aceptar las invitaciones que antes rechazaba porque no tenía energía para el esfuerzo social. Fui a una reunión de exalumnas del colegio que nunca hubiera ido antes. Fui a la presentación de un libro en la biblioteca del pueblo, algo que siempre me había parecido que hacía otra clase de persona, más culta o más libre de tiempo, y descubrí que me gustaba. Empecé a explorar partes de mí misma que habían estado en pausa durante el noviazgo largo, o quizás antes del noviazgo, sin que yo lo supiera. Fue en ese periodo cuando mi taller de costura creció de verdad. Empecé a hacer diseños propios, no solo enseñar técnicas, sino crear prendas, y a venderlas primero en el pueblo, y después, gracias a Graciela, que tenía un olfato natural para estas cosas, en la ciudad. Era pequeño, era modesto, no era nada que fuera a cambiarme la vida económicamente, pero era mío, completamente mío.
diseñado y construido por mis propias manos, sin que nadie me hubiera dicho que debía hacerlo. Graciela se convirtió en esos años en algo diferente a lo que había sido antes. Seguía siendo mi mejor amiga, pero era también algo más difícil de nombrar. Era la persona con quien había pasado por fuego y había sobrevivido, lo cual crea un tipo de vínculo que no tiene equivalente. Habíamos tenido que reconstruir nuestra amistad desde la honestidad brutal, en lugar de desde la comodidad de siempre, y lo que quedó era más sólido y más real que lo anterior, aunque también más consciente. Ya no éramos dos niñas de 7 años que se elegían instintivamente. Éramos dos mujeres adultas que se elegían sabiendo exactamente lo que elegían. Un martes, 3 años después de todo aquello, Carmen no vino a la clase. Llamé a su casa y su hija atendió. Y me dijo que Carmen había tenido un problema de salud y estaba en reposo. Fui a visitarla el jueves. La encontré en su silla favorita junto a la ventana, con una manta sobre las rodillas y el bordado en el regazo, con esa voz grave de siempre, aunque un poco más baja. «Seguís bordando», le dije. «Los dedos todavía obedecen», dijo. «El resto ya no tanto». Me miró con esos ojos que siempre te veían de verdad. «¿Cómo estás vos? Y no me digas bien porque eso no es una respuesta». Me reí. Era la primera vez en ese día que me reía. «Estoy reconstruyendo», le dije. «Eso es la respuesta correcta», dijo Carmen. «Reconstruir es el trabajo más honesto que existe». Pasé 2 horas con ella ese jueves. Hablamos de muchas cosas. De su vida que había sido larga y llena y complicada en sus propios modos. De sus hijos y sus nietos. Y la nieta que ya se había casado con el regalo bordado, que Carmen había terminado a tiempo con mucho esfuerzo y mucho orgullo. Hablamos de la costura como metáfora, de cómo la vida se parece al tejido en que cuando se rompe un hilo, el tejido entero se afecta, pero también se puede reparar. Y la parte reparada, si se hace bien, a veces es más fuerte que el original. Cuando me fui, en la puerta, Carmen me tomó de la mano con sus dedos llenos de años y me dijo: «No malgastes el dolor que ya pagaste, Juliana. Conviértelo en algo». No entendí del todo en ese momento lo que quería decir. Lo fui entendiendo después, con el tiempo, de la manera en que se entienden las cosas importantes. No de golpe, sino despacio, mientras la vida va dando contexto a las palabras. Lo que ella quería decir, creo, era que el dolor tiene un costo, y ese costo ya lo habíamos pagado. Que el secreto de Fabio, el silencio de Graciela, los meses de reconstrucción solitaria, todo eso había tenido un precio en mí, y que desperdiciar ese precio, no usar lo que ese dolor me había enseñado, era la única verdadera pérdida. Lo que me enseñó, con el tiempo, fue esto: que uno puede amar a alguien y no conocerlo, que el amor de los primeros años, ese amor que cierra los ojos frente a lo que no quiere ver, no es el amor más grande, sino el más frágil, que el amor verdadero no es ciego, sino que ve todo, incluyendo lo difícil, y elige de todas maneras, que la confianza no es algo que existe de manera natural entre dos personas que se quieren, sino algo que se construye todos los días con cada decisión pequeña, con cada verdad dicha cuando hubiera sido más fácil callarla. Aprendí también que la honestidad de Graciela, tardía y dolorosa y costosa para las dos, fue un acto de amor, el más difícil de los actos de amor, el que arriesga la relación para ser verdadero. Yo hubiera podido no perdonarla. Esa posibilidad existió durante meses, pero elegí perdonarla no porque ella lo mereciera perfectamente, sino porque yo necesitaba hacerlo para seguir siendo la clase de persona que quería ser. Aprendí que hay una diferencia enorme entre cerrar una puerta y demoler la pared entera. Yo cerré la puerta de Fabio. Eso fue lo correcto para mí. Pero no demolí la pared. No lo convertí en un monstruo en mi cabeza para poder sentir que mi decisión había sido más fácil de lo que era. Lo dejé ser humano, complicado, cobarde en algunas cosas y valiente en otras. Exactamente lo que todos somos, si somos honestos. 4 años después de aquella tarde en el jardín de la costurera, sucedió algo que no había planeado ni esperado. Algo que, si me lo hubieran contado en ese jardín con el vestido de novia puesto y el corazón a punto de romperse, yo no hubiera podido imaginar que era posible. Conocí a alguien. No de la manera en que uno piensa que va a conocer a alguien cuando lleva 4 años reconstruyéndose. No fue una historia de película, ni un flechazo, ni nada de eso. Fue lento y tranquilo,
y casi inadvertido. Se llamaba Roberto. Era un hombre mayor que yo, viudo, con 2 hijos grandes que vivían en la ciudad. Había llegado al pueblo hacía 2 años a cuidar a su madre enferma y se había quedado después de que ella murió porque descubrió que el pueblo le hacía bien. Lo conocí en la biblioteca. Él también iba a las presentaciones de libros. Lo vi 2 o 3 veces antes de que habláramos. Cuando hablamos fue por accidente, sobre el libro que los 2 teníamos en la mano en la misma estantería al mismo tiempo. Y la conversación fue de esas que empiezan en un punto y llegan, sin que uno lo planifique, a un lugar completamente diferente y mucho más interesante. Roberto era un hombre que hablaba con honestidad de sus cosas, no de manera intrusiva ni excesiva, sino con esa naturalidad de alguien que ha vivido suficiente como para no tener miedo de ser conocido. Me contó de su mujer que había muerto 5 años atrás. Me contó de la soledad que había venido después y de cómo había aprendido a habitarla en lugar de combatirla. Me contó de sus hijos con una mezcla de orgullo y humildad que me pareció hermosa. Y cuando me preguntó de mí, yo le conté. No todo de entrada, pero con el tiempo, a lo largo de meses de conversaciones lentas y caminatas por el pueblo y tardes en la biblioteca, le conté la historia de Fabio y de Graciela y de lo que había aprendido. Y él escuchó de la misma manera en que yo había aprendido a querer que me escucharan, sin juzgar, sin apresurar, sin tratar de resolver lo que ya estaba resuelto. Lo que nació entre Roberto y yo fue algo completamente diferente a lo que había tenido con Fabio. No tenía la intensidad ciega del primer amor, ni la urgencia de la juventud. Tenía otra cosa, algo que no tiene un nombre tan dramático, pero que en la vida real vale mucho más. Tenía honestidad, tenía la comodidad de 2 personas que han vivido sus historias y no necesitan esconderlas. Tenía el tipo de confianza que no se da por sentado, sino que se construye deliberadamente, con cuidado, porque los 2 sabemos lo que cuesta cuando se rompe. No me pidió que fuera su novia de ninguna manera formal. Un día simplemente estábamos los 2 en su casa tomando café y él dijo que era la persona con quien más quería pasar el tiempo y yo le dije que era recíproco. Y eso fue todo, sin anillos ni plazas ni jacarandás, solo 2 personas adultas diciéndose la verdad de una manera tranquila. Cuando le conté a Graciela, ella me miró durante un momento con esa atención total que era siempre tan suya, y después sonrió de una manera que no era la sonrisa de siempre, la sonrisa de la complicidad de siempre, sino algo más profundo, algo que venía de un lugar que solo se alcanza después de haber pasado por fuego juntas. ¿Cómo te hace sentir?, me preguntó. «Segura», dije, y después pensé en esa palabra, y la ratifiqué. «Segura», como si el suelo fuera real. «Eso es todo», dijo Graciela. «Eso es exactamente todo lo que necesitas». Tenía razón. Hubo un momento, meses después, que voy a guardar siempre. Roberto y yo estábamos en el patio de su casa una noche de verano, con el cielo lleno de estrellas y el ruido de los grillos, y el olor a jazmín que trepaba por la pared. Estábamos hablando de cosas sin importancia, de una película que habíamos visto, de su hijo menor que iba a venir a visitarlo el fin de semana, de nada en particular, y en un momento de silencio tranquilo, de esos silencios que solo se tienen con las personas con quienes uno está verdaderamente cómodo, Roberto me tomó la mano, sin decir nada, sin ninguna razón en particular, solo porque quería tomarla. Y yo pensé en todos los caminos que me habían traído hasta ese patio, esa noche, esa mano. Pensé en el jardín de la costurera con el vestido de encaje. Pensé en la plaza y el banco y las palomas. Pensé en las noches largas en mi cuarto mirando el techo. Pensé en Carmen y sus dedos llenos de años y su voz grave diciéndome que convierta el dolor en algo. Pensé en Graciela, en la lámpara amarilla de su cocina, en los 30 años de historia que habíamos sobrevivido juntas, incluyendo lo más difícil. No me arrepentí de nada. Eso fue lo que descubrí en ese momento, quieta bajo las estrellas con la mano de Roberto en la mía, que no me arrepentía de nada, no del amor que le había dado a Fabio porque había sido real, no del dolor que vino después porque me había enseñado lo que ninguna otra cosa hubiera podido enseñarme, no de los años de reconstrucción porque en esos años me había encontrado a mí misma de una manera que el camino fácil nunca me hubiera permitido. Lo que Fabio me ocultó fue cruel,
Vivir conmigo durante 6 años con ese secreto fue una forma de robarme la posibilidad de elegir con toda la información. Eso no lo puedo ni quiero minimizar. Pero también es verdad que ese secreto, al salir a la luz, me devolvió algo que yo no sabía que había perdido. Mi propia capacidad de elegir. Elegí no casarme. Elegí perdonar a Graciela. Elegí reconstruirme. Elegí, cuando llegó el momento, dejar que algo nuevo entrara. Esas elecciones son mías, solo mías. Nadie me las puede quitar. El verdad que me asombra todavía hoy no es la de Fabio. La que me asombra es la mía propia. Que yo, que había construido toda mi identidad alrededor de ese noviazgo largo, que me había definido durante 6 años en relación a ese futuro que planeaba, fui capaz de soltarlo todo y empezar de nuevo. Eso me asombra. Eso me parece lo más valiente que he hecho en mi vida. No la valentía de las películas, no la valentía que hace ruido, la valentía silenciosa y diaria de levantarse cada mañana y elegir seguir adelante. Si hay algo que aprendí de todo esto, algo que quisiera que se quedara de todo lo que les conté, es esto. No le tengan miedo a la verdad, aunque llegue tarde y duela. La verdad tarde es infinitamente mejor que la mentira perfecta, porque con la verdad, aunque duela, una puede trabajar, puede decidir, puede elegir. La mentira, aunque sea cómoda, te roba exactamente eso. Y no le tengan miedo a empezar de nuevo. Sé que cuando una está en el medio del dolor, el empezar de nuevo parece imposible. Parece que el dolor es todo lo que hay y todo lo que va a haber, pero no es verdad. El dolor tiene un tamaño. No lo parece, pero lo tiene. Y uno es más grande que el dolor. Aunque al principio no lo crea. Yo lo viví, yo lo sé. Graciela sigue siendo mi mejor amiga. Es diferente a lo que era antes. Más honesta y más consciente. Y más elegida. Pero sigue siendo ella. Y sigo siendo yo. Y seguimos siendo nosotras. Roberto sigue siendo el hombre que me toma la mano, sin ninguna razón en particular, en las noches de verano. Mi taller de costura sigue siendo mío. Completamente mío. Construido puntada por puntada con mis propias manos. Y Fabio, a quien amé de verdad durante 6 años a pesar de todo, tiene hoy una relación con su hijo Matías. Lo supe por el pueblo. Dicen que el niño, ya adolescente, tiene la misma sonrisa. Espero que esa relación les haga bien a los dos. Lo espero con genuina sinceridad, sin amargura, sin nada que no sea el deseo de que cada uno encuentre su manera de estar en paz. Eso es todo lo que tengo para contarles. Una historia que empezó con un anillo en una cajita de terciopelo azul y terminó, o mejor dicho, encontró su camino, en un patio de verano lleno de estrellas y el olor al jazmín y la mano correcta sosteniendo la mía. Me cuentan en los comentarios, ¿ustedes hubieran hecho lo que yo hice? ¿Hubieran perdonado a Graciela? ¿Hubieran encontrado la manera de soltar a Fabio sin convertirlo en un monstruo? Time A. Hubiera perdonado a Graciela igual que yo. Time B. Necesitaría más tiempo todavía. La lección más grande que me llevo de todo esto es simple y difícil al mismo tiempo. Uno se merece la verdad entera, no la mitad, no la versión conveniente. La verdad completa, aunque duela, aunque llegue tarde, aunque cambie todo lo que creíamos saber. Espero que mi historia les sirva de fuerza para exigir esa verdad en sus propias vidas, para no conformarse con menos, para saber que del otro lado del dolor más grande que han conocido, hay una versión de ustedes mismas que todavía no conocen y que vale la pena conocer. Gracias por escucharme. Cuídense mucho.